Hola jóvenes, muy buenos días. Pues ya sabemos por las dificultades que tuvimos para la conexión, entonces vamos a explicar lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, vamos a hablar, hoy estaba destinada la clase para que hiciéramos una revisión de las preguntas del parcial, de acuerdo a la planeación realizada, pues después del parcial se debe retroalimentar y que todos pudieran hacer preguntas alrededor al respecto de lo que fue el parcial, el segundo parcial. Entonces esa clase la vamos a dar para el próximo martes, además el próximo martes tratamos el tema y revisamos y debatimos algunas cosas adicionales con respecto también a este tema que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a hablar de el libre comercio. Entonces, vamos a empezar a identificar qué es el libre comercio. Nosotros como ingeniero de sistemas tenemos que tener claro qué significa, porque muchos de ustedes van a ser futuros emprendedores que en su momento pues, van a querer montar su propio negocio, sacar adelante su idea de emprendimiento y al final van a tener la posibilidad de montar su propia unidad productiva o su propio negocio. Bien, ¿qué es el libre comercio entonces? Vamos a hablar del libre comercio. Dice, el libre comercio es un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas a la actividad económica de los agentes. En el interior del país se traduce en libertad de empresa con mercado libre y en el exterior el libre cambio. Entonces, el libre comercio aboga por lo que las agentes tengan la mayor libertad económica de manera que puedan comerciar tanto dentro como fuera del país, ojo, como fuera del país sin obstáculos. En el ámbito interior está la libertad económica englobada en varias libertades, como la libertad de precios, de horarios, de contratación, etc. Por otro lado, en el ámbito exterior constituye el libre cambismo, es decir, la oposición al proteccionismo. Para que el libre comercio sea efectivo, debe existir un sistema que asegure el cumplimiento de los acuerdos entre privados y defienda los derechos básicos de los consumidores y empresas. De esta forma, el Estado tiene el rol garante del sistema jurídico y negociador con otros países que compartan sus principios y deseos de comerciar. Cabe mencionar que el liberalismo económico es la tendencia al pensamiento económico que promueve el libre comercio como la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico a través de aprovechar las ventajas comparativas de los países, alcanzar mayores economías de escala y proveer la destrucción creativa y suprimir los privilegios de grupos de interés, protegidos por alguna regulación injustificada. Entonces, el libre comercio, lo primero que hay que entenderlo, que es necesario que eso se dé. ¿Qué ha logrado el libre comercio? El libre comercio ha logrado que nosotros podamos acceder a bienes y servicios que en otros países se producen. Si eso no fuera así, le queda muy difícil porque un país, escuchen bien, a un país le queda muy complejo, ¿sí? Generar todos los productos que el grueso de su población consume, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene actualmente entre 45.000 y 50.000 habitantes, 50 millones de habitantes, ¿cierto? ¿Qué pasa como país como Colombia? Si no existiera el libre comercio y digamos, no, nosotros vamos a producir todo lo que necesitamos, pues ¿de dónde vamos a sacar nosotros fábricas para construir carros, electrodomésticos, ¿sí? Y si tomamos la decisión, por ejemplo, de decir, bueno, vamos a montar nuestras propias fábricas de carros, pero resulta que los carros como tal tendrán también unas materias primas que en Colombia no existen. Entonces eso hace que de una u otra forma tenemos que ir a otro país a conseguir algún recurso. De esa manera, entonces el libre comercio lo que ha venido generando es de que nosotros, como habitantes de una nación, de un país como Colombia, podamos acceder a todos los recursos que están ubicados en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque eso hay que entenderlo, porque a veces nosotros lo dejamos a libre albedrío el concepto, donde nos dice que el libre comercio es lo que está matando a nuestros campesinos, pero ojo, eso no es así. Lo que pasa es que los estados tienen que generar las condiciones para uno poder ser competitivo, ¿sí? Para ser competitivo. Pero si en otro país sí hacen eso, pues no es culpa del otro país que allá sí protejan a los campesinos
y los campesinos sí puedan hacer el proceso de exportaciones. Por ejemplo, estamos hablando del tema de la papa. Algo que vemos hoy en día en la televisión es que los paperos están sufriendo un tema de bajos precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno se pone a entender lo que está ocurriendo alrededor de la papa, pues uno también tiene que ser un poco honesto y decir, pero ¿qué es lo que está pasando? En Colombia, a raíz de la pandemia, ¿sí? Entonces las grandes multinacionales o las grandes empresas que procesaban la papa y la vendían, pues también están sufriendo problemas económicos, ¿sí? Por ejemplo, estadísticas dicen de que en el 2019, Papa Margarita, Fritolay y Yupi consumieron 17.000 toneladas de papa. Escuchen bien, 17.000 toneladas de papa. A lo que va corrido el año, solamente han consumido 5.000 toneladas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un déficit de 12.000 toneladas que esas tres empresas han dejado de producir. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente, los niños, los colegios no están trabajando. Y el grueso de ese tipo de mercado, que son los niños, que son los que coman el mecato, la papa, pues obviamente, como están encerrados en sus casas, relativamente, entonces el comercio se fue al piso. Pero adicionalmente, por ejemplo, vemos de que están trayendo papa procesada, papa congelada, que viene de otras partes del mundo. Y ahí es donde dice, bueno, ¿pero qué está ocurriendo? Pues resulta que como existen también en el libre comercio los tratados de libre comercio, pues muchas empresas colombianas les queda también mucho más fácil ir y comprar en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? De que en Colombia debe haber una protección a nuestros campesinos en el caso de que hayan ese desabastecimiento o que haya sobre oferta, sobre demanda sobre un producto, ¿sí? Sobre un producto, ¿sí? Pero eso hay que tenerlo claro y eso funciona de esa manera. De que tenemos que aprovechar nosotros de que nosotros también podemos llegar a otros mercados, de que aprovechemos lo que estamos haciendo nosotros en nuestro país y poder llegar a otras partes del mundo, ¿sí? Listo. Entonces, el libre comercio, tenemos que hablar del libre comercio interno y del libre comercio externo. ¿Qué es el libre comercio interno? Dice, cuando nos referimos al libre comercio dentro de las fronteras de un país, decimos que en el país existe una economía de mercado que promueve la libre competencia entre las empresas por las preferencias del consumidor. En esta situación se espera que las empresas sean libres de entrar o salir del mercado y que los precios de los productos se definan por la interacción de la oferta y la demanda. El Estado, por su parte, tendrá un rol subordinado, actuando en situaciones en las que el mercado falla, la competencia no es posible o se ve limitada. Así, el gobierno debe funcionar como garante de los derechos de propiedad, de los derechos de los consumidores y cumplimiento de los contratos, acuerdos legales. El libre comercio se opone a la intervención estatal que obstaculice el ejercicio de la actividad económica por parte de los agentes. Así se podrá medir como el salario mínimo, el control de precios, las regulaciones excesivas. Se trata de una posición definida por el liberalismo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos montar una empresa en Colombia de forma libre. Cualquier persona, cualquier colombiano que tenga su idea de negocio, su idea de emprendimiento, en Colombia está regulado de que cualquiera puede ir a una cámara de comercio y obtener su registro mercantil, ¿sí? Y tener su razón social, montar y ofrecer su producto y servicio. Se habla de que hay libertad de oferta y demanda, pues claro. Entonces, si yo saco un producto a vender, entonces, si existe una oferta, o sea, yo oferto mi producto y si hay alguien que esté dispuesto a comprar ese producto, pues yo lo vendo, ¿sí? Y existe otra persona que venda mi mismo producto, pues está en el libre comercio de manejar los precios como quiera, ¿sí? Entonces, eso hace falta de la oferta y la demanda. Si yo logro hacer un producto diferenciador, un producto innovador, ¿sí? Que marque la diferencia en el mercado, ¿sí? Pues yo tomo la decisión como emprendedor de poner mis productos ponerle un precio que sea acorde a lo que yo considero como emprendedor que la gente debe pagar.
¿sí? Pero se pasa, si yo hago un producto que todo el mundo hace el mismo producto, ¿sí? Entonces ya comenzamos a ver de que la oferta y la demanda se va a ver afectada y la gente y comienza el proceso de la competencia, ¿sí? Y las competencias pues son sanas para el consumidor porque el consumidor pues toma la decisión de dónde compra y a qué precio compra, ¿sí? Entonces, a lo que nos va aquí es que nosotros, el emprendedor tiene que tener claro de que entrar al mercado hoy en día con un producto, ese producto tiene que tener un valor, porque nada sirve entrar a hacer arepas donde ya hay 20.000 personas haciendo arepas, pero ¿qué tiene la arepa mía diferenciadora? Entonces, porque la vendo con pedacito de chicharrón y guacamole, y no hay más quien la venda de esa forma, entonces yo comienzo a generarle valor a ese producto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué significa esto? Que en Colombia el hablar del libre comercio interno hace de que cualquier persona puede montar su empresa, nadie le va a poner problema, ni el Estado ni nada, ¿sí? Y de esa manera usted va a poder entrar a competir. Y vuelvo y repito, lo que va a marcar hoy en día en los negocios es el valor que usted le esté generando a lo que está haciendo, ¿sí? Y el Estado, pues el Estado sí tiene que estar pendiente, sobre todo cuando hay el tema del monopolio. ¿Sí? El monopolio no se puede dar, o sea, no puede haber una sola persona ofreciendo un producto en un país, porque estaríamos hablando de un proceso de monopolio y la gente no puede monopolizar los mercados, ¿sí? Aquí en cualquier parte del mundo siempre debe existir la competencia, ¿sí? Hay una historia a nivel tecnológico que si ustedes pueden leer la historia de lo que ha sido la historia de Apple y Microsoft, hubo un momento de la historia donde Microsoft apalanca a Apple y uno dice, ¿cómo así? Sí, la historia nos dice a nosotros que Steve Jobs, en un momento dado, cuando Microsoft comienza a apoderarse del mercado mundial de las computadoras, del sistema operativo de las computadoras, Bill Gates se vio envuelto en un proceso de monopolio, ¿sí? Apple estaba pasando por una crisis económica bastante grande y Apple estaba a punto de desaparecer del mercado. Entonces, la historia cuenta que Bill Gates se reúne con Steve Jobs y le dice que le va a ayudar a apalancar a Apple porque a ellos no les servía. Entonces Steve Jobs le dijo, sí, claro, yo acepto la ayuda, pero bajo ciertas condiciones, porque si yo me salgo del mercado, decía Steve Jobs, a ti te van a acusar de monopolio, y de monopolio significa que te toca cerrar tu fábrica. Entonces Microsoft quedó en ese dilema, o acabo totalmente con Apple y lo saco del mercado, pero me van a después acusar de monopolio porque iría a dominar todo el mercado de las computadoras, o ayudo a Apple y siempre va a existir la competencia. Entonces lo que se dice que fue una reunión que hubo entre Steve Jobs y Bill Gates y acordaron, Microsoft hoy en día es socia de Apple, si no lo sabían, Microsoft es accionista de Apple, por ese apoyo que le dio en su momento. Entonces, ¿qué lograron en el mercado? Tener ya la libre competencia donde las personas pueden escoger. En ese entonces podían escoger del sistema operativo Windows y el sistema Mac OS, ¿sí? Entonces de ahí, como al haber competencia, entonces ya a Microsoft se le desapareció el fantasma de la demanda que tenía por monopolio, ¿sí? Entonces siempre debe existir las competencias. ¿Por qué? Porque los países deben pensar en el consumidor final. Al final se piensa en todo el mundo, obviamente, en todos los productores, en las empresas, que se genere empleo, pero también hay que pensar en el consumidor. Características del libre comercio interno. Dice, libre entrada y salida de empresas. O sea, yo puedo montar mi empresa hoy y cerrarla mañana si quiero. Libertad de iniciativa empresarial. Yo puedo, por iniciativa propia, si tomo la decisión de crear una empresa desarrolladora de software en Ocaña, ¿lo puedo hacer sin ningún problema, no tengo ninguna, simplemente tener el músculo financiero para arrancar, contratar lo que necesite contratar, tener dinero para el gasto de arriendo, sueldos, etcétera, y montaría mi empresa. Precio determinado por la interacción entre la oferta y la demanda, así de simple, ¿sí? Si yo tengo una oferta de un producto que salgo a ofrecerlo y hay buena demanda, pues obviamente yo puedo tener
un precio bueno, ¿sí? Pero si hay muchísima oferta y poca demanda, pues los precios se van a ir al piso, que es lo que está pasando con el tema de la papa. Hay mucha oferta de papa y hay poca demanda. ¿Por qué puede haber poca demanda? Pues muchas circunstancias. La pandemia está diciendo que la gente no tiene capacidad económica, pues lo repito. Ya hoy en día un niño no se come un mecato, una papa margarita, ya muy poco. ¿Por qué? Porque los papás no lo dejan salir y ya un papá no lo invita a comer ese tipo de productos a un niño. Entonces, ¿qué pasa? Que la demanda está bajita y hay bastante oferta de papa, ¿sí? Para que tengamos cuenta el tema. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber demanda, pues, ¿qué pasa? Y ahí va a haber mucha oferta, pues los precios se van para el piso. Pero si fuera al contrario, si tenemos muchísima demanda, o sea, la gente quiere comer mucha papa, porque la papa es saludable, porque la papa da mucha energía, unas bondades de la papa, entonces, y al haber poca oferta, entonces los precios de una vez aumentan, ¿sí? Entonces, así funciona el tema. Por ejemplo, ahorita estábamos leyendo que los huevos en esta semana han subido de precio, ¿sí? Ya un cartón de huevo vale 10.000 pesos y hace 15 días valía 8.000 pesos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que hay demasiada demanda de huevo y hay poca oferta en Ocaña. Consumidores cuentan con información y son libres de elegir entre los distintos oferentes. Entonces, yo soy el que tomo la decisión y hacia qué mercados quiero llegar. Libre comercio externo. En el caso del libre comercio externo, este se refiere a una situación contraria al proteccionismo, en donde los países pueden intercambiar bienes y servicios libremente aprovechando sus ventajas comparativas. Para que el libre comercio externo se facilite, los países suelen firmar tratados de libre comercio, lo que yo le decía, tratados de libre comercio. Y aquí es donde debe la experticia de nuestros gobernantes. Si un gobernante hace una buena negociación de un tratado de libre comercio con cierto país, ojo, potencializando nuestras capacidades, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Que cuando se firma un contrato de libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos, ¿qué nos provee Estados Unidos a nosotros y qué le podíamos nosotros proveer a los Estados Unidos? ¿Sí? Entonces nosotros tendría que haber un proteccionismo, o sea, que el país como Colombia nos protejan a nuestros campesinos, porque nosotros somos agrícolas, o sea, nosotros no producimos aquí carros, nosotros no producimos tecnología, nosotros no producimos dispositivos celulares, televisores, toda esa gama de cosas, nosotros no producimos eso, pero sí producimos alimentos. ¿Sí? Entonces, un tratado de libre comercio debe estar enfocado a las capacidades del país y que esas capacidades del país se puedan llevar a otras partes del mundo. Lo que pasa es que nosotros, como no tenemos buenas capacidades como país a nivel de agrícola, ¿por qué? Por la forma en cómo se cultiva en Colombia, donde los cultivos aquí no son tecnificados y en otras partes del mundo sí tecnifican todo, pues hacen de que estamos en desventaja, ¿sí? Porque producir tomates, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de acceder a una charla de cómo funcionan los invernaderos en Israel. Israel, desierto, poca agua y los invernaderos de alimentos, eso es increíble, ver unos cultivos de tomate, ¿sí? Eso es exorbitante ver que una mata de tomate pueda producir tanto. ¿Por qué? Porque son empresas que están muy bien organizadas, que tienen todo automatizado y que todo, lo mínimo, por ejemplo, el agua, controlan hasta la cantidad, exactamente cuál es la cantidad de agua que necesita una planta para crecer, libre de maleza, libre de insectos, libre de todo ese tipo de cosas, pues hacen que las matas produzcan de una forma muy grande, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tratados de libre comercio, se debe enfocar en eso, que los países deben tener claro sus capacidades y poderlas negociar. Tenemos las características del libre comercio externo. Entre las características del libre comercio externo se destacan los bienes finales y también los insumos o bienes de capital pueden ser transados libremente a través de las fronteras. Aranceles reducidos e inexistentes. No existen barreras artificiales al comercio como cuotas de importación y exportaciones, límites en la inversión extranjera, imposibilidad de contratar trabajadores extranjeros, etc. Entonces tiene unas características acá. Entonces, ¿qué significa eso? Yo me puedo ir para cualquier parte del mundo. Yo me voy, por ejemplo, hay un efecto que está ocurriendo en Venezuela, que yo de primera mano no lo tengo. Yo soy, pues ustedes saben que yo tengo una empresa y he venido trabajando fuertemente con ella.
y en estos momentos estamos en un proceso de exportación hacia Venezuela. En ese proceso de exportación de Venezuela se está dando porque Venezuela se convirtió en un muy buen mercado, ¿sí? Ojo, a diferencia de lo que uno ve por los medios de comunicación, en Venezuela, el que logre mandar hoy en día alimentos para Venezuela, pues está ganado, ¿sí? Porque son muy buenos precios. Entonces hay muchas empresas que están ubicadas en Cúcuta, que están en toda la frontera, que están creciendo muchísimo, a pasos agigantados, porque han entendido de que nosotros podemos lograr llevarle bienes y servicios a Venezuela, ¿sí? Directamente con los consumidores allá. Entonces existe muchísimo el comercio entre Venezuela y Colombia, ha venido aumentando, pero directamente entre la persona que está allá, que tiene un supermercado, y los proveedores de supermercados de Ocaña y de la región, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que uno los puede dar. Ustedes pueden irse y negociar software en cualquier parte del mundo. Ustedes lo pueden hacer y pueden comenzar a exportar software desde Ocaña. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso de la empresa WPOS, que muchos ya la han escuchado hablar, la han conocido. Ayer hablé con uno de los dueños y me decía que ya van a comprar, ya aquí en Buenos Aires tienen las oficinas, van a ampliar a otras más oficinas, se van a contratar a más gente. Y él me decía que ya en Colombia ya tienen 100 trabajadores, ¿sí? Cada vez creciendo más, y están ubicando a los trabajadores que ellos tenían en Cúcuta y en Bogotá, que eran ocañeros, los están centralizando acá en la región de Ocaña. ¿Qué significa eso? Que el libre comercio nos ha llevado a que podemos montar empresas en cualquier parte del mundo y poder llevar nuestros servicios a cualquier parte del mundo. Los defensores del libre comercio aseguran que este permite que los consumidores puedan disfrutar de una mayor variedad de productos. Ojo, esto nos hace tener nosotros la facilidad de que ustedes van a poder escoger. Hoy en día nosotros podemos llegar a un supermercado y escoger. Hoy podemos escoger libre comercio activo, que usted puede escoger el celular que usted quiera. Usted encuentra gama de celulares que ustedes quieran. Ustedes encuentran, si ustedes van a comprar televisores, cualquier gama de televisores de cualquier marca. Eso es beneficioso ¿para quién? Obviamente para el consumidor, porque el consumidor va a tener la posibilidad de escoger lo que quiera y de acuerdo a su capacidad económica, las características del dispositivo, ustedes irían a comprar lo que a ustedes les llame la atención, ¿sí? Entonces esas son las ventajas que tiene el libre comercio. Dice, no obstante lo anterior, también existen críticos que aseguran que se destruyen las empresas locales, que no pueden competir con los precios de países extranjeros con bajos costos de mano de obra. Eso también es una realidad, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a producir lo mismo que produce China, ¿sí? China, pues obviamente me va a quedar muy difícil competir, porque la forma como opera China como país socialista, ¿sí? La mano de obra ya es muy barata, mientras que estos países acá es muy caro. Pero si yo produzco cosas que en China no se producen, por ejemplo el tema del software, ¿por qué se están montando empresas en Ocaña? Entonces uno dice, ¿por qué un WPOS se viene para Ocaña? Entonces comienza uno a decir, claro, pues imagínense, ¿cuánto cobra un ingeniero de sistemas en Estados Unidos por desarrollar software? $10,000, $12,000 mensuales, ¿sí? Cuando usted es bueno y tiene unas capacidades. En Ocaña le pagan 1.300.000, 1.500.000, 1.600.000 a un programador. ¿Por qué? Porque la mano de obra se supone que en Ocaña la gente como se alimenta con arepa con queso y se alimenta con cosas que son muy económicas, pues hacen de que la calidad de vida es buena. Usted se va a su casa, se puede ir a pie, un bus, un cicla, en su moto. Mientras que en Bogotá ya un ingeniero de sistemas con 1.600.000 no hace nada, porque él se lo va a comer el bus, los arriendos, etc. Entonces eso hace que lo mismo. Entonces en países como China la mano de obra es muy barata y eso hace que nosotros competir es difícil. Los defensores del libre comercio argumentan que esta mejora de la calidad de vida de todos se basan principalmente en que permiten la aparición de economías de escala y de especialización creciente a cada agente, lo que incrementa la eficiencia y la productividad. A permitir que cualquiera acceda a la actividad económica en las condiciones que desee, el libre comercio permite que aparezcan más oferentes y demandantes. Así, a través de la competencia, la calidad de vida mejorará, beneficiándose de los precios bajos y la necesidad de innovar, propulsados por la competencia entre empresas. Entonces, nosotros podemos tener, ¿qué es la economía en escala? Que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un producto y lo hago solamente para la gente en Ocaña?
Ustedes me pueden comprar 1000. Pero ¿qué pasa si yo lo logro posicionar en Venezuela? Entonces llego a un mercado de 30 millones de habitantes, entonces ya pasamos de vender 1000 a vender 1.000.000. Entonces, ¿qué pasa? La economía en escala nos dice, ganamos menos, pero vendemos volumen. ¿Sí? Es el tema de las economías en escalas. Justo y bueno. Entonces, justo y bueno, ¿por qué vende barato? Porque va y habla con una empresa y le dice, produzca mi atún, pero usted no me va a producir 10 atunes, sino que me va a producir 1.000.000 de atunes. Entonces, como yo le voy a comprar a usted 1.000.000 de atunes, entonces démelo a mejor precio. Entonces, la persona hace la cuenta y si yo tengo la capacidad instalada para producir 1.000.000 de atunes, le bajo el precio, pero voy a vender volúmenes. ¿Sí? Entonces, se busca mucho en vender volumen. De ventajas del libre comercio, te dice, el principal argumento en contra del libre comercio es que la ausencia de regulaciones, sí, aquellos con más poder podrán abusar de aquellos con menos, imponiendo sus condiciones en los intercambios. Algunos ejemplos son las grandes empresas eliminando a la competencia y las empresas ofreciendo condiciones pobres a sus empleados. Por lo tanto, se proponen ciertas medidas que equilibren el poder entre ambas partes, tales como el salario mínimo, leyes de protección de la competencia y regulaciones de calidad. Con la intervención en el mercado se busca que éste se desarrolle de manera más justa y sin abusos de poder. En Colombia se ha visto mucho eso. Hubo en el pasado, si que ustedes pregunten a sus padres, hubo en el pasado que las cementeras acabaron con las cementeras pequeñas. Bajaron tan barato el cemento, sacaron del mercado a los pequeños y después subieron el cemento. ¿Sí? Entonces eso hace parte del tema del libre comercio. Hay muchos críticos que dicen que Justo y Bueno, de uno, ARA, todas esas empresas, en un momento dado, si logran destruir a todos los pequeños comerciantes de barrio, a las pequeñas tiendas de barrio, pues ellos van a generar que van a acabar con la competencia, ¿sí? Y al acabar con la competencia, pues ellos pueden manipular los precios como ellos quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que entrar acá? Pues el gobierno a regular y evitar esos abusos porque lo que va a ocurrir es que el grande se va a comer al pequeño, ¿sí? Porque va a poder manipular precios. Listo, entonces esto es lo que estamos tratando hoy con el tema del libre comercio. Espero la próxima clase hacer un debate sobre lo que acabo de decir y que todos tengamos nuestras apreciaciones y poder seguir avanzando. Listo, muchachos, que estén muy bien. Nuestra casa.